Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mi nombre es Marien Méndez y soy la presidenta de la delegación de Mayagüez. Le damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual. Como parte de la delegación me acompaña el licenciado Miguel Rivera Rodríguez, que es miembro de nuestra delegación, es parte del equipo de trabajo de nuestra directiva, abogado de la práctica privada, empresario y cantante también. Adelante, Miguel. Gracias, María. Muy buenas tardes, compañeros y amigos colegas. En adelante tenemos al licenciado Iván Ríos Mena, es propietario del bufete Ríos Mena Law en San Juan, Puerto Rico. Su práctica se concentra en asesoría a empresas sobre asuntos corporativos, específicamente a fundadores de empresas startups. Mayormente brinda asesoría legal en pequeñas y medianas empresas. Ha sido vocal en la utilización de la tecnología como herramienta de trabajo. Durante las pasadas 2 décadas hemos visto la utilización de tecnología como una herramienta de trabajo. En tiempos recientes de tecnología se ha convertido en una pieza clave de nuestra oficina, de nuestra práctica legal, para mencionar algunas de las plataformas como REN, Caribe, Sumac, Suri. Igualmente lo vemos en los negocios en general. En estos momentos que estamos atravesando a raíz de la pandemia, el cierre del gobierno y la empresa, y la cuarentena, de la noche a la mañana hemos tenido la necesidad de transformar nuestra oficina, práctica y negocio en uno virtual. Aunque se ha ido flexibilizando la reapertura de los negocios y oficinas de servicios profesionales, ciertamente la alternativa de establecer o mantener una oficina virtual ha cobrado una importancia monumental. Nos gustaría que nos guiaras en este proceso, el licenciado Iván Ríos Mena. Gracias. Bueno, gracias. Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por darme esta oportunidad, a la delegación de Mayagüez, al licenciado Rivera y a Marien también, por darme la oportunidad. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que quiero que vayan visualizando mientras voy hablando. Ok, ya. Como dijo el licenciado Rivera, el tema de la crisis del COVID-19 yo creo que ha acelerado muchas cosas que ya venían de camino, ¿verdad? Y una de esas transformaciones es la transición de una manera de hacer negocio tradicional a nivel físico hacia hacer negocios de manera remota. Y obviamente, en este caso, por necesidad, muchos de ustedes han tenido valga la redundancia, la necesidad de hacer esa transición prácticamente de emergencia. Pero también va a ser una tendencia a más largo plazo. Y esto, ¿verdad? Es así no solamente en la práctica legal, sino a nivel de los negocios en general. A mí me gusta dar consejos, sugerencias bien prácticas para que las personas puedan implementar inmediatamente, ¿verdad? No quedarse en la teoría de por qué, de cómo, como tenemos aquí en los temas, sino que cómo puedes llevar eso a la realidad, a la acción. Eso es lo que voy a hacer hoy, pero primero creo que es muy valioso saber por qué estamos haciendo esto, por qué queremos que los abogados en este caso y en general los empresarios y las empresarias hagan una transición hacia hacer trabajo de manera remota o como dice el título, abogado o abogada virtual. Y por eso quiero mencionar algunas estadísticas. Primero que nada, ¿por qué? Porque es bueno para negocios. Baja los costos para hacer negocios. Uno se ahorra en renta, secretarios, paralegales y otro overhead. Tenemos más ahorros, nos ahorramos en gastos de transportación, en gastos de comida y demás. Eso resulta entonces en más ingreso neto para nuestras prácticas. Ahí voy a estar compartiendo más adelante un website, ¿verdad? Donde toda esta información va a estar consolidada. Así que ahí voy a compartir datos concretos sobre algunos estudios que se han hecho al respecto, pero en general, para que sepan
a nivel macro, hay encuestas que señalan que 80% de las personas rechazarían un trabajo si no proveen para arreglos flexibles. Una tercera parte prefieren arreglos flexibles sobre un rol más prestigioso. 3/4 partes mencionan arreglos flexibles como el beneficio más efectivo para retener talento. Otro beneficio es que aumenta oportunidades para poblaciones tradicionalmente más desventajadas. Y por lo menos a nivel del mercado laboral, una de esas poblaciones son las mujeres. O sea, las mujeres que deciden tener, por ejemplo, tener hijos y que deciden a su vez entonces, muchas de ellas todavía, ¿verdad? Irse temporariamente de un trabajo para hacer otras tareas, le provee una oportunidad a muchas mujeres y a otras poblaciones de seguir practicando, en este caso el derecho, sin tener que simplemente abandonar su profesión. También hay estudios sobre, que les voy a mencionar después, pero hay estudios sobre el nivel de felicidad, el nivel de, como le dicen en buen español, el job satisfaction que tiene el poder trabajar de manera remota, el beneficio en cuanto a atraer talento y simplemente mejor para el cliente. O sea, este tipo de práctica legal virtual, si se hace correctamente, puede ser muy, muy efectivo para el cliente, desde ahorros a nivel de tarifas legales hasta otras simplemente conveniencias en cuanto a accesibilidad a los servicios legales. Le Pero pueden entonces, eso a la transportación para muchos de aquellos de los colegas que trabajan 100 por 35 alrededor de toda la isla. Esto ha sido algo que ha mejorado ese tipo de negocio. exacto, y con eso en mente, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos, básicamente, que es cómo hacemos esto. Y antes de ir a las herramientas, oye, yo puedo, para mí sería muy fácil y sencillo simplemente dar una lista de 10, 15, 20 o 30 herramientas tecnológicas y decirles a ustedes simplemente, ok, pues abran una cuenta en cada una, paguen una mensualidad y empiecen a usarla. Eso es bien fácil. Simplemente el acto de abrir cuentas y empezar a jugar con ellas. Pero más importante que eso, yo creo, es empezar con una serie de principios. Y por eso a mí siempre me gusta empezar con los principios. Pero, ¿verdad? ¿De qué principios estamos hablando específicamente en este caso? Para que sea efectiva la implementación de la tecnología, primero tenemos que pensar en estos 4 principios. Primero, el término en inglés client-centered versus technology-based, ¿verdad? Y client-centered significa que tú vas a tener que hacer un mapa de lo que tú y tu cliente tiene que hacer desde antes de que tu cliente se entere de tu existencia hasta que termina la relación contractual o la relación abogado-cliente entre ustedes. Eso incluye cosas como cuáles son los puntos de contacto entre el abogado y el cliente, cómo se entera de la asistencia del abogado al cliente, cómo llama para pautar una consulta inicial, cómo firma un contrato, un acuerdo abogado-cliente, y así sucesivamente hasta el final de la relación de trabajo, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante para lo próximo, reducir y eliminar, porque en ese proceso de trabajo y de relación abogado-cliente, o también honestamente entre cualquier cliente y cualquier empresa, honestamente, van a identificarse muchas oportunidades para reducir pasos o eliminar algunos pasos. Un ejemplo sencillo sería, y no voy a entrar en todos y cada uno, pero un ejemplo sencillo sería para pautar una consulta inicial, es bastante común que haya un back and forth entre el cliente y el abogado. Puedo hablar mañana a las 3 de la tarde y el otro contesta el email diciendo no, mañana a las 1, no. Y ahí puede haber una ristra de 5, 6, 7 emails. Ese proceso se puede eliminar simplemente con
con un proceso de calendarización automática, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante y lo voy a mencionar. Pero un ejemplo de una de las cosas que se puede o reducir o eliminar y entonces así hacer todo el proceso más efectivo es básicamente un proceso de reingeniería de esa relación para que cuando vayas a implementar la tecnología sea más útil. Y entonces con eso vamos al tercero, automatizar y digitalizar. Muchos de esos pasos que, que, que se van a reducir o eliminar, entonces se pueden hacer más eficientes con la tecnología, como vamos a ver. Y finalmente es comunicar, ¿verdad? Si van a haber cambios en la manera en que tú te relacionas con tu cliente o con otros abogados o simplemente en la supervisión o cómo tú corres tu práctica legal, parte de utilizar la tecnología y de hacer esa reingeniería de procesos es comunicar y ser transparente y establecer las expectativas con todos los jugadores del proceso, ¿verdad? Así que vamos a tener eso en la mente para verlo más adelante, pero esos son los principios generales. Se me olvidó en reducir y eliminar, y es que lo tengo que decir porque para mí es demasiado importante y es como de estas cosas que a mí me vuelan la cabeza, y es las reuniones. La mayoría de las reuniones se pueden evitar. O sea, honestamente, las organizaciones han desarrollado, y esto incluye a los bufetes, ya sean grandes, pequeños, medianos, han desarrollado una cultura de simplemente estar todo el tiempo reunido y resolver todo supuestamente con reuniones. Eso irrumpe en la productividad del abogado, del empleado. Muchas de estas reuniones realmente se pueden sustituir con comunicación escrita y otras cosas que vamos a ver después, pero ténganlo en mente porque esa es una de las cosas es uno de los ejemplos bien grandes que con eso nada más se puede resolver bastante y entonces hacer más fácil o más conveniente la adopción de la tecnología. Pero bueno, vamos entonces a las herramientas. Algunas no son tecnologías, como vemos aquí. Lo primero es tener espacio. Sí, definitivamente una de ellas puede ser tu propia casa. Después vamos a hablar sobre pues cómo trabajar y cómo acomodar ese espacio para mayor productividad y eso. Pero es una alternativa, la casa. Hay espacios de coworking, de cotrabajo, espacios compartidos, como, no voy a mencionar, ¿verdad? Ninguno en particular, pero hay varios en Puerto Rico, hay unos cuantos ya, ha crecido bastante ese ecosistema y pues por una mensualidad que puede ir desde $100 hasta miles de dólares si se quiere, dependiendo de los servicios, pues uno puede tener ese espacio de trabajo compartido. Oficina propia lo menciono porque aunque estamos hablando de trabajar de manera remota, si es cuestión de adoptar la tecnología, ¿verdad? Eso es independiente, si uno tiene una oficina propia o trabaja desde la casa o desde donde uno quiera, o a lo mejor uno quiere a veces trabajar desde una oficina, a veces desde la casa, a veces de establecimientos comerciales, etcétera. Entonces, pues por eso también menciono establecimientos comerciales. Ya es famoso el estar trabajando desde un café, obviamente no en tiempos de cuarentena, pero yo mismo soy uno que aunque tengo una oficina de coworking, realmente casi siempre uso establecimientos comerciales, aunque eso tiene unas consideraciones de seguridad que vamos a hablar. Y finalmente, cuando hay sectores del campo que pues hay que interactuar con los clientes a mayor o menor grado, pues la oficina o la casa del cliente es otra alternativa y eso tiene otras implicaciones. Y aprovecho para hacer un disclaimer, como todo buen abogado. Estas cosas, obviamente, ya sé que van a decir, y con toda la razón del mundo, pues si yo litigo, ¿cómo yo adopto esto a mi práctica? O yo trabajo con ciertas poblaciones para los que yo creo que esto no aplica. Bueno,
pues sí, van a haber casos en que simplemente no vas a poder implementar todos y cada uno de los detalles con toda la profundidad que yo estoy hablando, pero siempre hay oportunidades que se pueden adaptar. Entonces, otras cosas bien básicas o muy básicas son computadoras, lo menciono, oye, hay personas o que no tienen o que tienen computadoras que tienen que comprar, ¿verdad? Adquirir nuevas. Eso puede ser un gasto de 600, 700 mil dólares. Internet, obviamente el Internet estable y rápido va a ser esencial. Y website, que eso incluye el pagar para el nombre de dominio, el domain name, o sea, en otras palabras, el .com, el host es pues la compañía donde básicamente se almacena el website, y el CMS se refiere al sistema de manejo de contenido, o sea, puede ser un blog, puede ser otro programa, Squarespace, Wix, y hay otros programas que se pueden utilizar para crear websites, pero si vamos un poquito atrás hacia deja ver dónde estábamos hablando de eso. Exacto, hacia Client Center y Technology Base. Bueno, en ese mapa del cliente y del abogado cliente está cómo se entera el cliente de tu existencia, cómo interactúa contigo, y todo eso pues obviamente se va a facilitar con un website y con estas otras herramientas. Entonces aquí es que empieza un poquito ¿verdad? La cosa un poquito más detallada, porque hasta ahora ha sido lo básico, ¿verdad? Si uno no tiene computadora, internet y un espacio donde trabajar, pues no puede hacer nada más. Yendo atrás un momentito hacia el internet, se me olvidó mencionar que mencionó ahorita los establecimientos comerciales. Hay aspectos de seguridad, ¿verdad? Y especialmente para los abogados y abogadas que tienen el deber ético de salvaguardar información de los clientes y demás. Una de las cosas que se pueden hacer así en cuanto a eso, y yo lo hago, es que pago por un servicio de VPN, que básicamente si te conectas a eso y puedes conectarte entonces a una red comercial, por ejemplo, pública, pero lo haces de manera segura. Yo no soy tecnólogo, no soy ingeniero, ni nada por el estilo. Esto es lo que me he informado y he aprendido a cantazo limpio, porque he tenido problemas por ejemplo, me han hackeado el website. Todavía no he tenido ningún asunto, ningún issue con información de clientes, definitivamente, pero a nivel de otras cosas y otros proyectos he tenido problemas que se han resuelto con esto. Pero entonces, otras herramientas. Esto es esencial si se quiere crear una cultura de trabajo remoto. El almacenamiento y distribución de documentos. Y esto es porque si vas realmente a tener una cultura de trabajo remoto, necesitas que todo el mundo, puede que tú seas el único, ¿verdad? Que seas un solo lawyer, yo lo soy, pero también si tienes contratistas u otros empleados, todo el mundo tiene que tener acceso a todos los documentos en todo momento. Claro, hay asuntos de privacidad en cuanto a cada documento, que eso se puede trabajar y se puede modificar los permisos para ver los distintos documentos, pero lo que es los mecanismos, los procesos, las técnicas, las políticas de la firma, las guías de la compañía, de la firma, los archivos, las discusiones, las tareas, los calendarios, todo eso tiene que ser accesible a todo el mundo para que todo el mundo esté en la misma página, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, aquí entonces ven una lista de algunos ejemplos de programas, de software que se pueden utilizar para eso. Está Dropbox, Google Drive, Notion es una bastante nueva que está cogiendo mucho auge. Clio es un sistema, es un Practice Management System, es para abogados, yo lo uso, pero es una de las herramientas que se pueden utilizar para manejar todo
todos los documentos, todo el proceso, las horas, todo lo que tiene que ver con un caso o con un cliente se puede manejar ahí. De igual manera, después van a haber otras alternativas que hay muchas y hay muy accesibles. Entonces, finalmente, un disco duro externo es importante tener redundancia. Si tú vas a estar siempre, pero si vas a estar dependiendo de herramientas tecnológicas y los documentos en la nube y otras herramientas, necesitas una redundancia porque sabemos entre los huracanes, terremotos y pandemia, sabemos que las emergencias ocurren y nos podemos quedar en cualquier momento, ya sea sin energía eléctrica o sin otras comodidades, que entonces vamos a necesitar redundancia con un disco duro externo. Gerencia de proyectos. Esta es una de las cosas. Como ven ahí, hay distintas herramientas que se pueden utilizar para hacer gerencia de proyectos. Pero simplemente abrir una cuenta, ¿verdad? Y de una de estas herramientas es bien fácil, como les dije ahorita. Más importante es empezar a pensar, a educarse sobre cómo manejar proyectos, ¿verdad? Y como abogado o abogada, eso es lo que tú estás haciendo, especialmente si estás en la práctica privada y tienes tus clientes. Estás manejando proyectos, y los proyectos pueden ser un litigio, puede ser una negociación de una ronda de financiamiento para una compañía, puede ser las distintas materias, ¿verdad? Los matters que estás trabajando para tus clientes. Cada uno de esos es un proyecto y necesitas entonces aprender. No tienes que convertirte en ingeniera o no tienes que tomar un curso de $5,000, pero sí recomiendo que para poder utilizar estas herramientas de manera óptima tienes que capacitarte en cuanto a cómo supervisar la ejecución de un proyecto o de un caso de principio a fin. ¿Qué hace la persona cuando entra su información en esta herramienta? De ahí a dónde va esa información. Entonces aquí se delega a X persona para que esa persona haga input al sistema, y entonces esa persona tiene que enviárselo al abogado para que el abogado haga una evaluación inicial. Me estoy inventando cosas, no estoy dejándome llevar por un libreto como tal, pero ese proceso es importante, uno saber cómo hacerlo, y simplemente es una cosa de servicio al cliente también, o sea, y de ofrecer el mejor servicio posible al cliente. Tienes que hacer las cosas bien, a tiempo, con alta calidad, y la manera de hacerlo es supervisar el proyecto y saber cómo hacerlo de la manera más efectiva posible. A la vez que tienes eso, ¿verdad? Que tienes o estás desarrollando esas destrezas, pues entonces hay varias herramientas que se pueden utilizar para facilitar el proceso. Projects es de Blimp. Blimp es una compañía local puertorriqueña. Son los que crearon gasolina móvil, que es la herramienta móvil de Puma, y tienen otros proyectos muy interesantes. Ellos tienen un producto de project management. Basecamp es uno muy conocido también, de Estados Unidos. Notion lo mencioné ahorita. Trello y Asana son como los más establecidos en cuanto a gerencia de proyectos, y también menciono otra vez Practice Management Software. Ahorita mencioné a Clio, pero hay otros que también tienen soluciones que incluyen todo, incluyendo gerencia de proyectos, en ese caso proyectos legales. Entonces, herramientas de comunicación inmediata. Oigan, esto es para que la compañía, para que la firma se pueda comunicar en un formato un poquito más largo y estructurado, ¿verdad? Ahorita mencioné la importancia de eliminar, de reducir o eliminar reuniones. Sabemos definitivamente que las reuniones con clientes en algunos casos y obviamente en algunos sectores, campos del derecho, es necesario, pues obviamente
en el litigio y otras cosas, pero en la medida que sea posible, si es que tienes un equipo interno o si tienes colaboradores, otros abogados, demás, pues es importante, en mi opinión, reducir esa interrupción que yo llamo las reuniones. Pero entonces, ¿cómo lo sustituye? No necesariamente es con videoconferencia. Muchas de esas cosas se resuelven con la comunicación, lo que llamo comunicación no inmediata. Provee para que la firma o el abogado o la abogada pueda discutir con más profundidad estatus de distintas cosas, anuncios. También sí, lo puede utilizar como parte de la gerencia de proyectos que hablamos ahorita. A mí me gusta usarlo para dar como un estatus al final del día o al final de la semana de cuál fue el resultado de mi trabajo, ¿verdad? Y eso se presta para algo tipo ensayo, párrafo y demás. Entonces ahí pues podemos ver también, ya mencionamos projects de Blim, Basecamp lo mencionamos también. WordPress es una solución de blog, ¿verdad? Es un sistema de manejo de contenido que son la mayoría de los sitios web en Internet ahora mismo usa, o por lo menos más de la mitad usan WordPress. Hay otras, está Squarespace y hay otras, pero también puede ser algo en formato de blog. Facebook obviamente tiene los groups, pero también tiene otras soluciones de trabajo que están lanzando recientemente. Así que eso en cuanto a comunicación no inmediata. Entonces está la comunicación inmediata. Siempre va a haber cosas que hay que resolver al momento, hay que hacer una pregunta rápida, hay que aclarar alguna duda, ya sea si es que tú tienes empleados o empleadas o contratistas, o si es que simplemente estás interactuando con otros colegas o clientes y demás. Pues estos son ejemplos, todo el mundo conoce WhatsApp, supongo, pero Slack es otra herramienta que se utiliza mucho para esa comunicación inmediata a nivel de negocio. Videoconferencia. Por tercera o cuarta vez, ¿verdad? Voy a decir, reducir o eliminar lo más posible las reuniones, pero obviamente sabemos que eso es imposible llevarlo a cero. Así que una alternativa para sustituir algunas de esas reuniones es la videoconferencia. Está Zoom, Google Meet, Facebook también tiene ciertas soluciones, Skype y otras. Esto es simplemente un ejemplo de las soluciones disponibles. Ok. Otras herramientas que se pueden utilizar a nivel de finanzas está la facturación y la contabilidad. Sí, en cuanto a facturación, hay varias soluciones. Hay que tener cuidado porque algunas de ellas no funcionan en Puerto Rico, ¿verdad? Especialmente las que están dirigidas más al mercado legal. Hay algunas, yo sé que el LOPEI, por ejemplo, es una que no se puede usar en Puerto Rico y hay otras. Se puede usar PayPal comercial, Stripe es otra solución bastante conocida, pero obviamente aquí queremos proveerle la mayor cantidad de alternativas al cliente para que pueda hacer sus pagos. Y esto es una de las alternativas que hay. Después vamos a hablar de qué hacer con ciertas poblaciones que tal vez no tienen acceso a estas herramientas, pero esta es una de las opciones. Y en cuanto a contabilidad, pues están las herramientas por ejemplo, de QuickBooks, que ahí estamos hablando más de llevar las cuentas mes a mes, de bookkeeping, como se le dice en inglés. Esto no estoy hablando aquí de un servicio de contabilidad, de bookkeeping, de CPA mensual o continuo o anual. Eso es un gasto distinto, ¿verdad? Una cuenta de QuickBooks probablemente te cuesta entre 10 a 20, 30 dólares. Un servicio de contabilidad, ¿verdad? Te puede costar 100, 150, 200, 300 mensuales.
yo creo que es un gasto o una inversión, si se tienen los recursos, es esencial, porque honestamente estar compliant en cumplimiento con todo el tema de la contabilidad y el cumplimiento de permisología y otras cosas bien importantes, pero obviamente hay software que se puede utilizar para por lo menos el bookkeeping. Otra herramienta, Practice Management System, lo he mencionado y estamos terminando la parte de las herramientas, pero esto lo he mencionado varias veces, y por eso mencioné Clio ahorita, pero ¿por qué estos son soluciones que incluyen, se supone que incluyan todo lo que necesita una práctica legal para correr virtualmente? Y ustedes dirán, pues ¿por qué no empezaste por ahí? ¿Verdad? Porque si una cosa incluye todo, pues eso es lo más lógico. Lo que pasa es que primero, no todo el mundo va a tener acceso a este tipo en cuanto a inversión, ¿verdad? No todo el mundo va a tener acceso a este tipo de solución. Puede ser 50 o $100 mensuales y eso pues hay que ver caso a caso. Pero técnicamente no necesitas una de estas herramientas. Tú puedes resolver con una combinación de Excel, con el teléfono, con otras soluciones un poquito más criollas y no necesitas necesariamente esto. Pero oye, esto tiene un valor increíble. Yo uso Clio, tiene utilidades para time tracking, o sea, llevar cuenta de las horas, que eso es esencial para los abogados. Tiene capacidad para proveerle un portal al cliente, un portal virtual al cliente, donde el cliente puede entrar y ver todos sus documentos, todas sus transacciones, sus pagos y otras cosas. Eso para mí es espectacular y es importante en ese servicio al cliente. Y tiene otra variedad de features que lo hacen muy conveniente, pero bueno, hay varios, ¿verdad? Está Clio, está Practice Panther, MyCase, Rocket Matter, y hay unas cuantas más. Clio es la más conocida en ese campo. Y cuesta $50, más o menos 40 y pico, $50 al mes, pero se puede combinar con esto, ¿verdad? El Client Relationship Management. Eso es, hablamos ahorita, empezamos con el tema del mapa del cliente, los puntos de contacto entre el cliente y el abogado. Un sistema de CRM, un Client Relationship Management, les adelanto que como ven ahí, pueden utilizar algo como Excel simplemente, pero no es otra cosa que un sistema para uno poder llevar cuenta o llevar un récord o monitorear dónde está cada cliente o cada potencial cliente y qué hay que hacer para empujarlo a la próxima etapa, ¿verdad? Las etapas pueden ser algo como client intake, onboarding, que es el contrato, el contrato abogado-cliente, la ejecución del proyecto o del caso y el fin del caso. Pues si está en client intake, pues tú quieres empujarlo a firmar un contrato. Bueno, pues ¿cuántos tengo en el client intake? ¿Cuántos tengo ya con el contrato firmado? ¿Cuántos casos tengo activos? Y esto es una manera ¿verdad? de llevar récord de eso y te va a ayudar un montón en cuanto a simplemente tener una mejor práctica, ya sea como por tu cuenta o a nivel de una firma, te va a ayudar a tener una mejor práctica porque te va a obligar a ver qué tienes que hacer para aumentar la calidad y la cantidad de servicio al cliente. Entonces ahí incluyo Clio y ahí también incluyo a todas las otras soluciones que hablamos en esa línea. Salesforce es una que no creo que haga falta porque realmente es como muy compleja, pero la menciono porque esa es como la más conocida y soluciones más criollas como usando un spreadsheet de Excel. Estamos terminando, se los prometo. Otros asuntos.
¿Por qué ven aquí de momento salud y productividad? Porque el incorporar la tecnología a tu práctica legal y transicionar a una manera de hacer negocios o una manera de proveer servicios legales virtualmente va a requerir cosas que hasta el momento no tenías bajo tu atención. Por ejemplo, si vas a trabajar desde tu casa, pues necesitas preparar un espacio de trabajo. Vamos una por una bien rapidito. El espacio del trabajo. Hay que crear un espacio de trabajo separado, ¿verdad? En la medida en que sea posible, si tal vez vives en un estudio o algo así, pues no es físicamente posible, pero en la medida que sea posible, crea un espacio separado para tú saber cuándo estás trabajando y cuándo estás en tu vida diaria. Idealmente debes separar un cuarto entero, a veces no es posible. O por lo menos identifica una esquinita en tu casa o otro espacio en tu casa. Ten buena iluminación y una silla ergonómica. Todas estas son inversiones que algunas personas pueden, otras personas no las pueden hacer, pero si pueden hacer el sacrificio, háganlo, porque hoy mismo yo he estado aquí, qué sé yo, unas cuantas horas, 7, 8 horas, sentado en esta silla, y si uno no tiene una silla decente, vas a terminar destrozado y eso va a tener efectos a largo plazo. Horario. Con el trabajo remoto es bien fácil perder el sentido del tiempo. Cuando uno trabaja desde la casa, ustedes lo habrán visto, mucha gente trabaja más en la casa que si estuviera en la oficina. Y es porque las fronteras la línea entre trabajo y vida diaria se hacen un poquito no son claras, ¿verdad? Así que para evitar eso, mantén una rutina, desayuna, tómate ese café por la mañana, almuerza a la hora que usualmente almuerza, guarda todo cuando termines, ¿verdad? O sea, mantén una rutina que aunque estés en la casa, no quiere decir que tienes que estar 24 horas del día trabajando. Distracciones. Separarlo, ya dije que de separar lo más posible el espacio de trabajo del espacio personal. Si tienes otras personas en la casa, pues diles que no te interrumpan. Enfoque y disciplina, va en esa línea también. Vestimenta, esto es más como unos truquitos, ¿verdad? Para más mentales, pero uno pues al vestirse como si fueras a trabajar, probablemente no vas a estar en chaqueta y en una vestimenta más formal, que sea cómodo, pero no te quedes en las pijamas, no estés en ropa de dormir porque eso, no sé por qué, pero mentalmente te crees que estás todavía en la cama y no se produce igual. Hay personas que sí, o sea, lo digo como preferencia personal, pero bueno. Contacto social, es normal sentirse solo, hasta con síntomas de depresión si no tienes contacto con tus compañeros o colaboradores. Tómate tus descansos diarios, ve a comprar ese café si está disponible. Obviamente estamos en tiempos de cuarentena y eso es medio dudoso. Llama a un amigo o una amiga por FaceTime, trata de buscar esa conexión humana porque es importante si estás todo el tiempo solo. Dieta, prepara de antemano tus comidas, ese es otro buen truco para trabajar desde la casa. El ejercicio y movimiento es importante y descansar y dormir. Y finalmente, otros asuntos, la cláusula zafacón. ¿Qué hacemos? Y esto yo creo que va a cubrir un poquito las preguntas que probablemente algunas personas tengan. ¿Qué hacemos si yo atiendo poblaciones no digitales que no tienen acceso a algunas de estas herramientas, a internet, a computadoras? Bueno, lo primero que diría es que cuidado, porque pueden sorprender, ¿verdad? Uno muchas veces carga unos prejuicios que pues uno automáticamente dice, no, esa persona o ese grupo de personas no va a querer o no va a poder utilizar estas cosas o no va a tener acceso a estas herramientas. Muchas veces sí. Así que no presuman. O sea, primero
averigüen bien. Otra cosa, si practicas en un nicho, ¿verdad? Tal vez estamos hablando de personas cuyo nicho involucra trabajar con ciertas poblaciones, como yo le llamo ahí, no digitales. Pero hay otras personas, hay otros abogados y abogadas que trabajan en unos nichos que de por sí implica que van a tener acceso y van a tener ciertas destrezas para interactuar de esta manera. Así que esto es un buen punto para un poco definir cuál es ese target client de uno, ¿verdad? Y de asegurarse de cuál es tu cliente. Si no hay de otra, pues hay que proveer alternativas. O sea, el servicio al cliente no es que, tú tienes que hacer todo por mi website y tú tienes que hacerlo de esta manera porque esta es la manera más eficiente para mí. No, es cómo puedo facilitarle la vida al cliente. Así que probablemente una de las alternativas sea pagar con cheque. Una de las alternativas sea reunirse en la casa o en la oficina del cliente o en un establecimiento comercial, ¿verdad? Así que ese es el concepto de proveer alternativas. Pero lo que sí es importante es que no utilices sistemas distintos al resto de tu práctica, eh, sino que proveas alternativas, como mencioné. Y un ejemplo es que si la persona no puede llenar, por ejemplo, un formulario electrónico, pues hazlo tú. O sea, coge el teléfono o reúnete con la persona, hazle las preguntas y tú entra la información al formulario, pero creo que es importante mantener de todas maneras el récord de ese proceso, aunque sea, o sea, digital, aunque la persona o el cliente no haya sido el que lo haya originado. Políticas de seguridad. Asegúrate de que las políticas de tu firma, incluyendo las de personal y otras, estén actualizadas y provean para el trabajo remoto y herramientas tecnológicas. Una buena manera de implementar esta transición es tenerlo todo en blanco y negro, ¿verdad? Otra cosa, subvenciones. No va a aplicar en el caso de muchos de ustedes, pero algunos de ustedes, alguno que otro, probablemente tenga una oficina, una firma legal que es más de una persona, más de simplemente tú. En ese caso, pues tienes que reconocer que tus empleados y empleadas tienen distintas circunstancias. Y ¿verdad? Por ejemplo, hay que determinar si va a ser necesario proveerle una subvención monetaria o un reembolso a esas personas para que puedan trabajar remotamente. Eso puede incluir servicio de internet, silla y escritorio, computadora. O sea, no estoy diciendo que tiene que ser así en todos los casos, pero si tú estás creando una cultura de trabajo remoto, pues son cosas que hay que tener en mente. Y para terminar, cultura. Miren, a veces el obstáculo principal, y yo empecé hablando un poquito de esto, no es la tecnología, es la costumbre y la cultura. Por ejemplo, muchos negocios y muchas firmas, y yo tengo esa experiencia. Yo estuve en un bufete de litigio corporativo, mediano en ese momento. Muchas veces el énfasis es en la cantidad de horas, en cuántas horas facturaste, cuántas veces te levantaste te paraste de tu silla, de tu asiento, de tu oficina, cuántas veces fuiste al baño, cuántas veces te metiste a Facebook. Y eso, ¿verdad? En una cultura de trabajo remoto tiene que cambiar porque tú no estás ahí. Por ejemplo, si tuvieras un empleado, incluso si estás tú por tu cuenta, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu tiempo. O sea, tú puedes entrar cuantas veces a Facebook o a Instagram o a donde quieras, pero tienes que hacer el trabajo. Así que tiene que haber una transición en cuanto a métricas de éxito, métricas de éxito. En vez de a qué hora entró, a qué hora salió, cuántas veces se paró de su escritorio, cuántas veces entró en Facebook, hay que empezar a preguntar cuánto trabajo hizo o cuánto trabajo hice, cuál fue el resultado del trabajo, no una métrica más
más vanidosa, ¿verdad? Así que a largo plazo hay que transformar esa cultura para que esto sea efectivo y pues eso incluye potencialmente entrenamiento y otros cambios de políticas y procesos que se pueden trabajar de otra manera. Son 45 minutos exactos. Se lo paso a Miguel. Eh, Contra, Iván, muchas gracias por la aportación. Honestamente, no sé si te ha pasado a ti o a los otros compañeros que existe una pequeña barrera en lo que era antes en cuestión de papeles y ahora la transición está a que todo sea virtual. ¿Cómo podemos empezar a lo mejor comunicarnos con las personas que no están tan familiarizadas con todo lo que es electrónico, para que entonces por lo menos haya un tipo de mejor comunicación virtual entre ambos tipos de personas ahora en estos tiempos? Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, a nivel interno, tú en tu práctica, a nivel personal o profesional, pero en tu práctica, tú tienes que, obviamente, si no está todo digital, pues tienes que comprarte un escáner y hacerlo todo digital, ¿verdad? Y tener un sistema de archivos y demás. A la misma vez, pues tienes que crear unos procesos para que no sea ni siquiera necesario el papel, ¿verdad? Así que en ese mapa del cliente que hablamos ahorita, pues tiene que tomarse en cuenta que pues uno de los pasos es que el formulario va a ser electrónico, no va a ser en papel y demás. Si es litigio, pues tiene otras implicaciones también. Pero entonces lo otro es a nivel externo, como tú dices, las interacciones con esas otras personas y esas otras organizaciones, es un proceso de educación. O sea, yo creo que es importante que uno, creo que fue Gandhi el que dijo, be the change you want to be in the world o algo por el estilo. Transforma tu cultura, transforma tu práctica que tu interacción siempre sea en esa dirección y trata, ¿verdad? En la medida posible, casi, esto se escucha un poquito mal, pero no es la intención. Hay que entrenar a la gente. Hay que, hay que, hay que entrenar a que, oye, si tú me llamas a las 10 de la noche, no me vas a conseguir. Así es. Sí, y eso, pues simplemente, y la persona probablemente va a estar una semana, un mes llamando a las 10 de la noche, pero cuando ve que no te va a conseguir, pues, pues para, ¿verdad? Y ya entrenaste a esa persona. Si, Iván, ah, perdóname un momento, Iván. Eso que acabas de mencionar es bien importante y cuando estamos haciendo la transición a una oficina virtual o a unos servicios fuera de horas laborables o eso que mencionaste sobre que te están llamando a distintas horas, eso es al principio es complejo porque especialmente ahora, donde no estamos en nuestras oficinas o estamos mucho menos en nuestras oficinas, estamos en nuestras casas, no estamos utilizando nuestros teléfonos personales, los clientes están teniendo acceso a nuestros teléfonos personales, entonces sí. pasa lo que menciona. Una Hay una, solución, correcto, ¿cuál es? discúlpame. Una solución es un teléfono virtual. Ok, Pues eso puede ser, en cuanto a precio, puede ser $5, $10, $15, depende del nivel de servicio que tú quieres, pero uno puede conseguir un número de teléfono virtual que se conecta a tu teléfono o a otro teléfono también y, y tú le puedes dar al cliente un número que no es el tuyo personal. Con eso, tú lo que haces es que tú puedes controlar los horarios, ¿verdad? Tú puedes controlar, tú puedes referir llamadas, si tienes más de una persona, pues puedes referirla como si fuera un sistema de un call center, incluso, este, y un montón de otros, de otros beneficios, ¿verdad? Así que eh, eso es una de las soluciones tecnológicas, estrictamente tecnológicas, pero yo creo que va mucho al tema de costumbre, de cultura, de acostumbrar a las personas, a las personas con quien tú interactúas. O sea, creo que no hay mucha alternativa ahí más allá de pues tú ser el cambio que quieres ser en el mundo
y la gente se va a dar cuenta. Ahí tú te tienes que adaptar también. Mencioné ahorita que hay veces que pues tú tienes que proveer las alternativas y las personas pues van a escoger cómo trabajarlo, pero sí, creo que hay mucho de pues uno hacer el cambio y tratar de educar a las demás personas. Un ejemplo es eso de las llamadas, otro ejemplo es pues lo de las reuniones. O sea, si la gente se da cuenta de que todo contigo lo pueden resolver con un email en lugar de una llamada telefónica, o con una llamada telefónica en lugar de una reunión presencial, pues ya van acomodándose a tu manera de hacer las cosas. Y entonces, si tú llevas eso a una escala de tu firma completa, si es que tienes un bufete, pues ya estás hablando de la cultura del bufete, ¿verdad? Y ya entonces estamos hablando de como otro nivel de desarrollo donde todo el mundo se acostumbra a que esta es la manera de que hacemos las cosas aquí y cómo interactuamos con nuestro cliente. Y desde el principio, en la interacción con los clientes, se acostumbra a que eso es como vas a trabajar. Hay que manejar las expectativas también. O sea, no hay nada malo con decirle a las personas, mira, voy a estar disponible para llamadas. Obviamente hay emergencias y hay que adaptarse a eso, pero en general voy a estar disponible entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Tienes que entrar aquí y hacer una cita conmigo. O sea, hay distintas maneras de verlo, pero tiene que ver mucho con eso también. En el mismo ánimo de educar al cliente y las personas que constantemente, ¿verdad?, quieren contactarnos a nosotros, y nosotros básicamente en muchas ocasiones estamos disponibles 24/7, pero nos están preguntando algunos de los compañeros por medio de la plataforma de Facebook que si conoces algún sistema que marque el tiempo de la llamada para cuestiones de facturación como tal. Pero, ¿puedes repetir eso? Sea, algún sistema telefónico, ¿verdad? Que marque el tiempo de llamada para algún método de facturación. Sí, me parece que estos, ok. El servicio de teléfono virtual que mencioné, hay algunos que se puede adaptar a eso. Un ejemplo es phone.com. Eso es uno de los ejemplos. Perfecto. También los sistemas de manejo de práctica, o sea, como por ejemplo Clio, Practice Panther, Rocket Matter, tienen time tracking, ¿verdad? Y tienen cómo hacer input de, del tiempo que estás en una llamada. Incluso, por lo menos en Clio, que es el que uso, uno puede poner enter call y entonces pues entras el tiempo y la descripción y todo eso. Sí, bueno, son cositas que uno puede hacer manualmente, pero ciertamente si uno tiene una plataforma que nos ayude con eso, pues seguimos Yo tengo que hacer un disclaimer, y es que yo no hago horas facturables. Yo trabajo con fees, o sea, con eso mismo, con XP. fees. Así que yo no he tenido en otros momentos de mi vida sí, pero ahora mismo pues no he tenido la necesidad de incorporar ese feature en particular. Pero si no me equivoco, estos servicios de teléfono virtual como phone.com, y además de los law firm practice, los management systems, tienen esos tipos de features. también. Tenemos otra pregunta de otra compañera que nos está sintonizando a través de la página del Colegio de Abogados. Nos habla sobre PayPal, que habías mencionado PayPal. Ella tiene una preocupación, no la ha usado, pero tiene una preocupación en caso de que el cliente, ella tenga que devolver los honorarios al cliente, ¿verdad? Ese proceso, y si es recomendable esa plataforma como tal. Sí. Bueno, antes que eso, hay una cosa que a mí no me gusta, ¿verdad? Que es que uno coge un cantazo en fees, en transaction fees. Y yo yo lo asumo porque ahora mismo es la solución más conveniente para el cliente y prefiero coger ese cantazo eh, versus hacerle la vida más difícil al cliente, ¿verdad? Eh,
se puede devolver el dinero y el sistema tiene mecanismos de seguridad. Pero también entramos al tema de los costos y puede ser, si no me equivoco, que hayan algunos costos adicionales en esos casos. Otros 20 pesos es que hay que, no toqué el tema de los trusts, o sea, de las cuentas plica, ¿verdad? ¿Cómo es que en inglés? El attorney... IOLTA. El IOLTA. El IOLTA, exacto. Por ejemplo, un PayPal no creo que trabaje con eso. Así que en ese caso, pues hay que trabajar directamente con el banco. Por ejemplo, yo tengo una en First Bank, pero Banco Popular, Oriental y todos los otros bancos en Puerto Rico tienen otras soluciones, no necesariamente la IORTA, pero me refiero a soluciones electrónicas. Y pues habría que ir a cada uno para ver qué se puede trabajar. Pero tiene que ser directamente entonces con el sistema del banco. De hecho, yo menciono aquí nombres de establecimientos privados comerciales. Yo no tengo relación con ninguno, ¿verdad? No estoy auspiciando a nadie, ni recibo ninguna compensación por nada de eso. Así que solo un disclaimer. Muy bien, Marién, ¿tú tenías alguna otra pregunta o cómo estamos allá? Estamos bien con el tiempo, estamos ya por terminar. Lo que le quería preguntar a Iván es, nosotros tenemos, por lo menos en nuestra delegación, tenemos una población de abogados mayores. También tenemos personas que no necesariamente son mayores, pero no se sienten necesariamente cómodos o no se siente que son technology savvy, pero sí quieren moverse hacia estas prácticas que hemos hablado en el día de hoy. Y te pregunto, ¿por dónde empezar? Por alguien que no se sienta tecnológicamente, ¿verdad? Eficiente. Yo diría hacer ese ejercicio y yo les puedo enviar a ustedes los recursos para que entonces lo compartan, pero hacer ese ejercicio de el mapping, el mapa del customer journey, ¿verdad? De ese primer contacto hasta el último. Y como dije al principio, no todo el mundo va a querer o va a poder implementar todos los pasos, pero siempre hay cosas que se pueden hacer más eficientes. Y creo que hay oportunidades, si se hace ese mapa, se pueden identificar oportunidades para hacer cosas sencillas y depende de dónde está empezando la persona. O sea, si la persona ni siquiera está utilizando, por ejemplo, email, que lo veo casi imposible, pero estoy seguro que lo hay, ¿verdad? O sea, pues eso puede ser un primer paso. Si es, ¿verdad? Hay cosas que capacitarse no es muy complicado y se puede pues trabajar eso y tener las destrezas básicas. También otras cosas que simplemente se pueden outsource, ¿verdad? Se pueden Claro. delegar a alguien externo si es que se tienen los recursos para eso. Pero creo que un buen primer paso sería hacer primero ese mapa y pues ir uno por uno en cada uno de esos pasos que se puede hacer. Yo creo que un ejemplo de algo bien que se me quedó fuera, algo muy sencillo que puede facilitar increíblemente la vida al abogado es un sistema de calendarización. Y es que en vez de estar con ese lleva y trae de emails de cuándo estoy disponible, cuándo no, no, yo puedo, el otro no puede, ¿verdad? Yo he sabido estar honestamente días en ese lleva y trae, pues todo eso se puede eliminar simplemente dándole un enlace a la otra persona, ya sea cliente, sea colega, quien sea, y la persona entra a tu calendario, obviamente no ve tus cosas privadas, pero ve qué tiempos tiene que es disponible y le entra ahí y dice, ok, quiero una reunión con el licenciado tal, la licenciada tal, a tal día, a tal hora, y el mismo sistema confirma todo y ya estamos listos y se eliminó todo el proceso de lleva y trae de mensajes electrónicos. Eso es un ejemplo de algo que no requiere mucha sofisticación tecnológica,
pero que puede ayudar bastante. Hace falta cierta capacitación, pero son cosas sencillas que se pueden trabajar. Definitivamente educar a las personas con las cuales uno trabaja y a los clientes para que entonces puedan entender de la forma en que se van a estar estableciendo los procesos. Esto estuvo bien bueno. Marien, vamos a darle las gracias al licenciado Iván. Sí, bueno, pues muchas gracias, Iván. Realmente son unas herramientas muy útiles en estos momentos en particular y me parece que vamos a continuar adoptando estos estilos de trabajo. Gracias, Miguel, por acompañarnos de parte de la delegación. Iván, si puedes compartir tu pantalla, tu información contacto, tanto para nosotros y también me parece que para nuestros clientes, porque nosotros muchas veces ofrecemos asesoría legal para empresarios y estos empresarios también necesitan establecer o quieren establecer sus negocios de manera virtual, así es que esta información de parte del licenciado Ríos Mena es muy útil y aquí nos podemos comunicar contigo. Claro que sí, confianza. Ahí la tienen, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Perfecto. A la orden. Bueno, pues muchas gracias a todos y continuaremos con este tema porque hay mucho más información para trabajar, quizás una parte 2 de este tema, así es que te damos las gracias y te invitamos para futuras ocasiones. Claro que sí, gracias a ustedes.